Entonces cuando yo llegué, que prepararon todo, la vela negra y vela blanca, y cuando hacen la ceremonia y preparan todo, tú sabes que hasta para prender una vela tú tienes que saber el significado de la vela y tienes que saber para tú prenderlo, porque a través de la vela que tú enciendes se abre una puerta espiritual, se abre un portal a donde para tú comunicarte con los espíritus inmundos. ¿Cómo? A través de la vela es un portal, porque tú te comunicas. El portal espiritual, ¿qué es lo que un portal espiritual? Es a donde tú te puedes comunicar con los invisibles. Ese es un portal a donde los espíritus inmundos pueden pasar, pueden trasladarse, donde los satanistas, los demonios pueden pasarse a otro lado. Eso viene siendo un portal espiritual. Con la vela se enciende, pero no se enciende así. Se habla con palabras diabólicas. Yo preparo la vela, lo marco y lo prendo. Y ahí me estoy comunicando con los espíritus inmundos. A través del fuego de la vela me comunico con los espíritus inmundos. Y ellos te hablaban, ¿tú le escuchabas? Ahí ellos te contentan, sea que ellos se suben, se manifiestan en la cabeza de alguien que esté ahí, ellos se manifiestan, o si no, aparece ellos mismos. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso apareció el mismo varón del cementerio. Cuando el varón del cementerio viene subiendo, tú sientes como un terremoto. ¿Te acuerdas del ciclón Joel? Entonces yo sentí como que fue el ciclón Joel que estaba pasando dentro del a mí me pasó algo del cementerio. Entonces se sentía que todas las tumbas, los velones que estaban dentro de la tumba se estaban cayendo. Y yo en el instante, como era mi primera vez, digo, pero dígame qué es lo que está pasando, cuidado que yo me venga a quedar aquí. Y el brujo me dice, tranquilo. ¿Qué pasa? El brujo llevaba una botella preparada. Esa botella es preparada para beber brujo y satanista. Después nadie más. Porque está preparada, tiene serpiente, tiene culebra, tiene maco, tiene sangre humana, tiene vena de muerto. Vena. Bucán, ¿qué se llama eso? Pimán. No, esa no. Hay botella pimán para los buav. Guedé, buav guedé, que Dios reprenda. No, pero eso no, esa botella estaba preparada. Amén. Si tú estabas un poquito débil, porque en el satanismo no se puede tener misericordia ni piedad de nadie, porque el diablo no ama a nadie. El diablo, por eso es que él te da, para que tú no tengas ni misericordia, para que no tengas piedad de nadie. Entonces, esa botella, tú me dirías, ¿cómo la vena de una gente muerto podía estar en la botella? Te voy a decir, cuando entierran a alguien, cuando lo ponen en el nicho, hay personas que le entierran en el sol, ese es el mejor entierro. Aquí le dicen panteón. Ajá, sí, ahí. En el sepulcro. Ajá, mira, los zacatecas, ¿tú sabes lo que hacen? Ellos agarran una poncherita y lo ponen abajo, el aceite, cuando la gente se está pudiendo, tira aceite, varón. Ese aceite se recoge, se llena un pote. Y ese aceite yo lo buscaba en el cementerio para venderlo, porque se hace trabajo con eso y también se curaba con eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente ya se siente ya que el aroma no está tan fuerte, tan sino así, entonces se abre para tomar la avena que se están secando, para meterle en la botella, para prepararlo. Eso se preparaba. Y cuando se bebía una botella de eso, mira, tú no te sentías humana ya. Tú te sentías endiablado. Entonces, yo estaba bajada y tomé la botella. Cuando me tomé un trago, cuando llegó ese demonio, me dieron pasar la pata de vaca. Cuando le pasé la pata de vaca, yo tuve que soltar de una vez, porque no suelto, me arranqué el brazo con todo. Y él pregunta, pero con una voz. La voz que tú escuchas no es igual que escuchar la voz de Dios, que escuchar la voz del Espíritu Santo, es imposible. La voz del diablo te da miedo, te da terror. Es una voz como si tuviera el mundo enterecito adentro. Y cuando él habló, me dijo, bienvenida, yo te estaba esperando, porque tú eres mi hija. El diablo es engañador, es experto engañando. Él es un mentiroso. Él te hace creer que tú eres su hija. Él te hace creer que él te ama. Pero el diablo no ama a nadie. Él vino a hurtar, a matar y a destruir. Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces así es que él me tenía. Me hacía creer que él me cuidaba. Y varón, y yo sentía que yo estaba cuidado por ellos.
porque ellos me tenían ciega. Y cuando él llega y le da la receta al brujo que tenía que hacer para mí, entonces termino de esa receta, nos vamos. Cuando el varón se me presentó, él era un enano y prieto, porque no se ve, porque qué prieto, los ojos como ojos de candela, rojo, como si tuviera sangre, algo horrible. Tú no le das frente, tienes que darle codo así. ¿Por qué no se le puede dar frente? No, Te muere. porque una presencia de un diablo es demasiado para ti. Entonces se tiene que dar codo, y cuando tú sales ahí, hay una botella que andan, que le dicen, bouteille, tienen que bañarte con esa botella, pasártelo. Entonces cuando ya él terminó de dar la receta y terminó de dar, y él me dijo a mí que él tenía a mi papá. Pues cuando él me dijo así, me sentí en confianza. En mi ignorancia yo pensé que era algo bueno. Él dijo que él tenía a mi papá murió desde hace mucho, desde que yo tenía 11 años. Y él dijo que él tenía a mi papá. Y cuando yo salgo de ahí, que voy a mi casa, sí, siempre ahí había un varón. Por eso la prédica de la calle, el cristiano, los evangelistas, un llamado nunca deberían de dejar de predicar en la calle. Porque aunque tú no veas que pasa una a convertirse, pero está haciendo efecto la palabra. Siempre había un varón ahí que estaba predicando, pero me caía, yo no lo podía ver. Yo no lo soportaba, porque él tenía un espíritu superior a la mía. Lo que él tenía, yo no lo podía soportar, porque yo estaba atada. Amén. Y cuando yo salgo, sigo yo trabajando. Llega el momento que los demonios me dicen que yo estoy cortando el testimonio. Llega un momento que los demonios me dicen que tengo que ir para Haití, para allá para Haití. Y llegó el momento de ir para Haití, fui para mi mamá. Mi mami, ay, mi hija, ay, no, mi hija, tú te me vas a morir. Mi hija, acuérdate, Dios tiene un propósito contigo. Si yo te parí es porque Dios permitió que yo te pariera. Dios tiene un propósito contigo. Tú sabes, cuando tú estés endemoniada, tú no le escuchas a nadie. Yo no escuché consejo, me fui para Haití. Cuando llegué allá en Haití, cuando yo llego allá, cuando llego para donde el brujo, él me dice, el demonio cuando se manifiesta, hay un sitio que le dice Mopalé. Mopalé es a donde la persona se muere y tú puedes ir a llamarlo. Acuérdate que cuando Saúl... Palé habla. A hablar. Cuando Saúl llegó un momento que no escuchaba la voz de Dios, él acudió ante la divina para hacer subir el espíritu de Samuel para poder hablar. Pero ¿qué pasa? Samuel era un ungido de Dios, era un hombre de Dios, a donde ningún adivino, ningún brujo, ningún satanista tiene esa potestad de tocar ningún cristiano ni hacer subir su espíritu. Así es. Porque está durmiendo. Entonces la divina lo descubrió. Ve, eso estaba desde la antigüedad. Entonces, cuando yo llego en aquel lugar, yo voy con el propósito de llamar a mi papá ahí. Son dos lugares, hay Haití, hay Mopalé. Mopalé es a donde tú llamas a los muertos y hablan ahí. Tú dirías, pero sierva, pero ¿cómo así si la Biblia dice que los muertos? La Biblia dice que el alma que pecare, ese morirá. ¿Y dónde están las almas que murieron en pecado, que no se arrepintieron? El infierno. ¿Y quién tiene potestad sobre esas almas? Satanás, el diablo. Entonces él va a utilizar ese espíritu maligno para hacer creer, amén, para seguir engañando. Acuérdate que cuando él descendió del cielo, Dios no le quitó el poder, sino el poder de él es limitado, pero Dios no se lo quitó. Entonces cuando yo llego a aquel lugar para llamar a mi papá, el demonio se manifiesta y le dice, te estábamos esperando, hay que prepararte, hay que darte una preparación. Ahí, me acuerdo, me llevaron en una casa. Cerraron todo en blanco. Todo lo tenían decorado con sábana blanca. Estaba todo cerrado. Ahí yo duré 21 días sin comer, sin beber.